la vasta tapicería de la historia de la humanidad, encontramos innumerables narrativas míticas que nos hablan de dioses, ángeles, gigantes y desastres. Aunque estas historias inicialmente nos cautivan con su misterio, un análisis más profundo revela que cuentan una historia alternativa de la humanidad, una historia que la mayoría de nosotros no conoce. En este intrigante escenario, destacamos una obra religiosa antigua y apocalíptica, el Libro de Enoc. Este libro guarda revelaciones sorprendentes sobre los orígenes del mal, los ángeles caídos, los nefilim, el diluvio, el Mesías y los posibles destinos de la humanidad. Sin embargo, este libro fue mantenido lejos de la mirada pública, sus páginas llenas de secretos que fueron deliberadamente excluidos de la Biblia. La pregunta que inevitablemente surge es, ¿por qué? ¿Por qué este libro fue prohibido de las Escrituras Sagradas? ¿Qué misterios tan impactantes guarda? Te invitamos a sumergirte con nosotros en las páginas del Libro de Enoc, un buceo en las profundidades de la historia que revela secretos hace mucho olvidados y sorprendentes. La clave para la excepcional jornada de Enoc residía en su fe inquebrantable. Independientemente de los desafíos que enfrentaba, confiaba en Dios y obedecía su voluntad. Esta profunda conexión con lo divino no pasó desapercibida, y Dios amó a Enoc de manera especial, eligiéndolo para evitar la experiencia de la muerte. Las tradiciones judías y cristianas honran la memoria de Enoc como autor y profeta. A menudo se le asocia con la autoría del Libro de Enoc y se le llama escriba del juicio en el Nuevo Testamento, apareciendo en los Evangelios de Lucas, en la Epístola a los Hebreos y en la Epístola de Judas. Su importancia trascendió generaciones y es venerado como un santo tanto en la Iglesia católica como en la ortodoxia oriental y occidental. Para descubrir más sobre la figura mítica de Enoc y las experiencias sobrenaturales que marcaron su jornada, debemos dirigir nuestra mirada a los libros apócrifos escritos por él. Pero antes de sumergirnos en este intrigante universo, es importante entender cómo se redescubrieron estos textos. A finales de 1946 e inicios de 1947, adolescentes beduinos pastoreando sus cabras y ovejas cerca de un antiguo asentamiento en la costa noroeste del Mar Muerto, en lo que hoy conocemos como la parte occidental, hicieron un descubrimiento sorprendente. Uno de los jóvenes pastores lanzó una piedra en una abertura lateral de un acantilado y escuchó el sonido de algo rompiéndose. Junto con sus compañeros, exploraron la cueva y encontraron un tesoro: grandes jarrones de barro que contenían 7 pergaminos de cuero y papiro. Estos tesoros fueron adquiridos por un comerciante de antigüedades, cayendo eventualmente en manos de estudiosos que dataron los textos con más de 2000 años. La noticia del descubrimiento se propagó, atrayendo a cazadores de tesoros y arqueólogos beduinos que desenterraron decenas de miles de fragmentos adicionales de pergaminos en 10 cuevas cercanas. Entre ellos se encontraba el Libro de Enoc, compuesto por 5 partes: el Libro de los Vigilantes, las Parábolas, el Astronómico, las Visiones de los Sueños y las Epístolas de Enoc. Sin embargo, este libro no está exento de controversias. Excluido de las escrituras judías y cristianas, el Libro de Enoc permaneció oculto durante siglos, hasta su redescubrimiento entre los famosos rollos del Mar Muerto. Ganó un lugar destacado en la Iglesia Ortodoxa etíope. La Iglesia Ortodoxa eritrea reconoce la importancia del Libro de Enoc al incluirlo en su canon de las Escrituras. En este contexto, Enoc es referido como el séptimo después de Adán, destacando su influencia y significado en las tradiciones religiosas. Este reconocimiento también resuena en otras partes del mundo, ya que Enoc es citado en el Nuevo Testamento y en los rollos del Mar Muerto, donde se encontraron fragmentos de este antiguo texto en idiomas como arameo, griego y latín. Estos fragmentos son evidencia clara de que el Libro de Enoc era conocido y respetado por algunos judíos y cristianos primitivos de Oriente, y desempeñó un papel influyente en sus creencias y prácticas religiosas. Los rollos del Mar Muerto son un tesoro arqueológico que revela la riqueza de la literatura antigua, y entre ellos encontramos no solo el Libro de Enoc,
sino también otros textos relacionados, como el libro de los gigantes, el libro del jubileo y el libro de las luminarias celestiales. Estos textos comparten temas e historias similares con el libro de Enoc, explorando temas como los ángeles caídos, los nefilim, el apocalipsis y los secretos celestiales que capturaron la imaginación y la fe de generaciones. El libro de Enoc es una rica tapicería de enseñanzas y visiones extraordinarias que nos conducen a un mundo lleno de maravillas y misterios. Se despliega en 5 volúmenes distintos, cada uno revelando aspectos intrigantes de nuestra relación con lo divino y el destino de la humanidad. El primer libro, conocido como el libro de los vigilantes, se sumerge en los orígenes de los nefilim, una raza de gigantes que surgió de la unión de ángeles caídos con mujeres humanas. Este volumen nos lleva a presenciar el juicio divino sobre estos ángeles caídos y su progenie, un recordatorio del poder y la justicia de Dios. En las 3 parábolas del segundo libro, somos llevados a la llegada del Mesías, el Hijo del Hombre, que traerá juicio a los malvados y recompensará a los buenos. Aquí se encuentran algunas de las primeras alusiones a la resurrección de los muertos y al juicio del fin de los tiempos. En el tercer volumen, el libro de las luminarias celestiales, se nos invita a explorar los misterios de los cielos. Esta guía intrigante revela cómo el movimiento del Sol, la Luna, las estrellas y otros cuerpos celestiales afecta nuestro mundo, dando forma al día, a la noche, las estaciones y los años. Aprender a usar el calendario celestial es una forma de obedecer las reglas de Dios y determinar las fechas de festivales, periodos sabáticos y lunas nuevas. El cuarto libro, el libro de las visiones de sueños, nos transporta a través del tiempo y el espacio mediante visiones extraordinarias. En el primer sueño, presenciamos la creación del mundo, el advenimiento de los primeros seres humanos, Adán y Eva, y la revuelta de los ángeles. Enoc observa la profanación del mundo, pero también la liberación de Adán y su familia, y el diluvio que purga el mal. En el segundo sueño, Enoc desentraña el destino de Israel, desde su salida de Egipto hasta la conquista de Canaán, el ascenso y la caída de los reyes, el exilio y la restauración. También nos ofrece vislumbres del Mesías y del juicio final de las naciones, culminando en un nuevo cielo y una nueva tierra, donde los justos encontrarán morada eterna. Estos sueños están llenos de símbolos y misterios, desentrañando el plan secreto de Dios para su creación. Finalmente, el quinto libro, la Epístola de Enoc, es una riqueza de conocimiento y comprensión que Enoc legó a sus hijos y seguidores. Incluye cartas en las cuales el profeta aconseja, advierte e inspira a sus lectores. En este volumen encontramos profecías y visiones, incluyendo aquellas que hablan del surgimiento del anticristo, la tribulación y la resurrección de los muertos. Enoc también cita sus propias obras, como el libro de los vigilantes y las parábolas, y recurre a fuentes externas, como el libro de Noé y el manuscrito de los gigantes. La jornada en el libro de Enoc comienza con una advertencia a toda la humanidad y a los ángeles caídos, que convirtieron la tierra en un bastión de maldad, derramamiento de sangre y hechicería. Es una narrativa que desentraña los secretos divinos y nos invita a reflexionar sobre nuestra conexión con lo divino, nuestra historia y nuestro destino. Al explorar las palabras de Enoc, nos sumergimos en un océano de sabiduría y fe que trasciende las barreras del tiempo y nos permite vislumbrar lo divino. Estos textos, que hoy revelan misterios olvidados, fueron cuidadosamente excluidos de los cánones bíblicos judíos y cristianos en los primeros siglos de la nueva era. Este secreto, ahora revelado, arroja luz sobre un aspecto intrigante de la historia que la Iglesia raramente aborda. Según los antiguos escritos, Enoc desempeñaba un papel monumental como guardián de todos los tesoros del cielo, liderando a los arcángeles y sirviendo como ministro directo del trono de Dios. Entre las verdades que emergen se revela la historia de los ángeles caídos, aquellos que pecaron en la tierra al unirse con mujeres humanas y compartir secretos celestiales que la humanidad aún no estaba preparada para comprender.
La prohibición de este libro quizás haya sido influenciada por el hecho de que contenía profecías sobre el propio. La historia de los vigilantes y los Nefilim es una de las narrativas más fascinantes y misteriosas del libro de Enoc. ¿Quiénes eran estos seres y qué hicieron para merecer la ira y el juicio divino? Dios encomendó a un grupo de ángeles, también conocidos como los hijos de Dios, la tarea de vigilar el planeta y sus habitantes, actuando como miembros del Consejo Divino que adoraban al Dios Altísimo. Sin embargo, algunos de estos vigilantes sucumbieron a su pasión por las mujeres terrenales, las hijas de la humanidad. Tomaron la decisión de abandonar sus posiciones celestiales y descender a la tierra, donde se casaron con mujeres y engendraron descendencia. Estos niños resultantes de la unión entre ángeles y humanos fueron llamados Nefilim, que literalmente significa los caídos. El término también sugiere la posibilidad de que fueran seres con características excepcionales, tal vez nacidos con deformidades o en circunstancias inusuales. Los Nefilim no eran simples mortales, eran seres poderosos de la antigüedad, héroes y guerreros que poblaron leyendas y mitos. Sin embargo, también se les asociaba con la violencia, la maldad y un conocimiento oculto que arrojó sombras sobre la tierra. Su opresión y derramamiento de sangre causaron sufrimiento en todos los rincones del mundo. El libro de Enoc aborda a los vigilantes y los Nefilim como los orígenes del mal y la razón detrás del diluvio, un evento que quedó grabado en la memoria de la humanidad como un gran acto de purificación. Explorar estas historias es embarcarse en un viaje intrigante a los albores de la humanidad, arrojando luz sobre el conflicto eterno entre lo divino y lo humano, entre el cielo y la tierra. Los vigilantes no solo pecaron contra Dios al abandonar su morada celestial y contaminarse con mujeres humanas, sino que también transmitieron a sus descendientes y a la humanidad una serie de artes y ciencias prohibidas. Entre estas artes prohibidas se encontraban la guerra, la astrología, la magia, la brujería y la adivinación. Su influencia corrompió el orden natural de la creación, introduciendo el pecado y la muerte en el mundo. Dios no quedó satisfecho con las acciones de los vigilantes y los Nefilim. Envió a sus arcángeles más poderosos, como Miguel, Gabriel y Uriel, para atar y encarcelar a los vigilantes en el abismo, un lugar oscuro y tenebroso de tormento, donde permanecerían hasta el día del juicio. Además, Dios decretó que los Nefilim y sus aliados humanos serían destruidos por un gran diluvio que inundaría toda la tierra. Para esta misión eligió a Noé, un hombre justo e irreprochable, para construir un arca y salvar a su familia, junto con parejas de todos los tipos de animales, del cataclismo que se avecinaba. La historia de los vigilantes y los Nefilim, tal como se presenta en el libro de Enoc, es tanto similar como diferente de la historia presentada en Génesis 6. En Génesis, los hijos de Dios y las hijas de los hombres se mencionan brevemente, sin muchas explicaciones o detalles. El término Nefilim también se menciona, pero su origen y naturaleza permanecen oscuras. El enfoque principal de Génesis 6 es la maldad generalizada de la humanidad y la aflicción de Dios ante su creación. El diluvio se retrata como una respuesta a la corrupción y la violencia que afectaban a toda la carne, no limitándose solo a la descendencia de los ángeles y las mujeres. Algunos estudiosos sugieren que el libro de Enoc es una expansión e interpretación del relato de Génesis, mientras que otros argumentan que ambos textos se basan en una tradición antigua común, que se remonta a una era mucho más antigua. La historia de los vigilantes y los Nefilim es fascinante y compleja, revelando secretos y misterios sobre el mundo antiguo y el plan divino. También plantea muchas preguntas desafiantes en relación con nuestra comprensión de la naturaleza y el papel de los ángeles, el origen y la extensión del mal, y la relación entre ellos y la humanidad. Otra narrativa igualmente fascinante y misteriosa en el libro de Enoc es la jornada del propio Enoc. Elegido por Dios como mensajero y testigo de los ángeles caídos, Enoc es retratado como un hombre de justicia.
fue llevado al cielo, donde recibió visiones y secretos de los arcángeles. El libro de Enoc revela su papel como profeta y mediador entre Dios y la humanidad, un papel que arroja luz sobre los eventos divinos y celestiales que moldearon la historia de la humanidad. Enoc, un hombre justo e irreprochable, caminó al lado de Dios. Ocupó la 7ª generación después de Adán, y fue padre de Matusalén, el poseedor del récord de longevidad en la Biblia. Además, Enoc fue bisabuelo de Noé, el héroe del diluvio. La singularidad de Enoc era tan evidente que no experimentó la muerte. En cambio, Dios lo elevó directamente al cielo. Génesis capítulo 5, versículo 24, nos relata que Enoc anduvo con Dios y después no existió más, porque Dios lo llevó. Sin embargo, el libro de Enoc profundiza en esta narrativa intrigante, revelando que Enoc fue elegido por Dios como mensajero y testigo de los ángeles caídos, conocidos como los vigilantes. Estos ángeles habían pecado al relacionarse con mujeres humanas y engendrar a los Nefilim, seres misteriosos y poderosos. Enoc también fue testigo del remanente fiel de la humanidad, aquellos que obedecían a Dios y esperaban su salvación. La narrativa continúa describiendo la extraordinaria jornada de Enoc, que fue llevado a los cielos por 2 seres angelicales gloriosos. A través de 10 cielos, cada uno más majestuoso que el anterior, Enoc presenció innumerables maravillas y secretos celestiales. En cada cielo se encontró con diferentes arcángeles que le revelaron los secretos de la creación, los reinos celestiales, los cuerpos celestes, la historia de Israel y el juicio de los impíos. Se destacan visiones memorables, como la de un trono de Dios rodeado de querubines de fuego y serafines, todos proclamando alabanzas a Dios con una voz atronadora. Enoc contempló la faz de Dios, resplandeciente como el sol, y oyó su voz, que resonaba como un trueno. Otra visión notable presentada en el libro de Enoc es la del Hijo del Hombre, el Mesías, sentado al lado de Dios. Su apariencia era humana, pero su belleza superaba la de cualquier ser humano. A Enoc se le informó que el Hijo del Hombre sería el juez de vivos y muertos y el heredero de todas las cosas. La narrativa también revela el árbol de la vida, que tenía sus raíces en el jardín del Edén y producía 12 tipos de frutos, cada uno distinto de los demás. Enoc observó que el árbol era inmensamente alto y despedía una fragancia celestial que llenaba el aire. Se le informó que el árbol de la vida estaba reservado para los justos, proporcionándoles la vida eterna. El libro de Enoc describe el abismo como un lugar sombrío y de tormento, donde los ángeles caídos y los vigilantes estaban aprisionados y sufriendo. Enoc atestiguó que el abismo estaba inmerso en fuego y humo, y allí se llevaba a cabo una especie de adoración, aunque era un lugar de castigo. El abismo también estaba habitado por 7 estrellas, que eran líderes de los vigilantes y fueron nombrados y maldecidos por Dios. Este lugar es, por lo tanto, un espacio de castigo y expiación para aquellos que cometieron errores graves. Enoc también vislumbró el lugar de los muertos, que estaba dividido en 4 secciones según las acciones de las personas fallecidas. La primera sección estaba destinada a los justos, aquellos que vivieron en paz y unidad, esperando la resurrección y sus recompensas. La segunda sección estaba reservada para las personas comunes que esperaban el perdón y la misericordia divina por sus pecados. La tercera sección era para los inicuos, que sufrían angustia y esperaban la punición y la ira de Dios. La cuarta sección era para los apóstatas, que vivían en tinieblas, horror y desesperación, sin ninguna expectativa de salvación. Enoc también desempeñó un papel importante como profeta y mediador. Recibió revelaciones y profecías de Dios y de los arcángeles y las registró en un libro destinado a las generaciones futuras. Además, Enoc actuó como mediador, intercediendo y orando en nombre de los ángeles caídos y los pecadores humanos. Transmitió los mensajes y las advertencias divinas, cumpliendo así su papel como intermediario entre Dios y la humanidad. La historia de la jornada de Enoc, tal como se narra en el libro de Enoc,
presenta similitudes y diferencias notables en comparación con su breve mención en la Biblia. En la Biblia, Enoc se menciona de manera concisa en Génesis 5 y Hebreos 11. En Génesis 5, forma parte de la genealogía de Adán a Noé, y es notable por haber caminado con Dios y haber sido llevado por Dios sin pasar por la muerte. En Hebreos 11, se le elogia por su fe y se le menciona como uno de los héroes de la fe que agradaron a Dios y fueron llevados para no ver la muerte. Una parte intrigante del libro de Enoc es el Apocalipsis de las semanas, que divide la historia humana en 10 períodos o semanas, cada uno representando etapas distintas de la historia y la salvación. Cada semana está asociada con figuras significativas, como Noé, Abraham y Moisés, y eventos destacados. Enoc describe al Mesías y el fin de los tiempos como una serie de transformaciones cósmicas, conflictos entre ángeles e intervenciones celestiales. La narrativa del libro difiere de la narrativa bíblica encontrada en Daniel y Apocalipsis en varios aspectos. Por ejemplo, el libro de Enoc se centra en los vigilantes y los nefilins como los principales enemigos de Dios y de su pueblo. En cambio, la Biblia menciona 4 animales o el anticristo. Además, el libro de Enoc no menciona el milenio ni la resurrección de los muertos, aunque hace alusión a una división final entre los buenos y los malos. La línea de tiempo y los símbolos utilizados en el libro de Enoc difieren de la narrativa bíblica, incluido el uso de animales, semanas y cuerpos celestes. Es un texto misterioso y controvertido que pretende revelar secretos sobre los ángeles, los gigantes y el fin de los tiempos. Es importante destacar que el libro de Enoc no forma parte de la Biblia y contradice muchos aspectos de esta. Sin embargo, algunas personas aún creen que podría contener algunas verdades y percepciones ocultas. Hay varios pasajes en el libro de Enoc que contradicen la Biblia, como el capítulo 10, versículos 1 a 3, donde Enoc menciona a Noé, aunque la Biblia enseña que Enoc fue arrebatado al cielo antes del nacimiento de Noé. ¿Cómo podría Enoc saber acerca de Noé y el diluvio que inundó la tierra? En el capítulo 10, versículos 8 y 9, Dios señala la culpa por la corrupción de la tierra a un demonio llamado Hazael. Este demonio afirma que la tierra se corrompió debido a las obras que él enseñó, asumiendo toda la responsabilidad por los pecados. Curiosamente, la Biblia no menciona muchos otros demonios, además de Lucifer, también conocido como Satanás o Diablo. Sin embargo, esto no implica que no existan otros seres malignos. Satanás es señalado con frecuencia como el culpable primordial de los males de nuestro mundo, ya que se le considera el originador del pecado. Esta creencia encuentra respaldo en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8, que indica que el pecado es intrínseco al diablo, cuya transgresión ocurrió desde el principio de los tiempos. La venida de Jesús a la tierra fue para destruir las obras del diablo, ofreciendo una esperanza de redención para la humanidad. Sin embargo, el libro de Enoc, en el capítulo 13, versículos 5 y 6, sugiere que los ángeles caídos se arrepintieron de sus pecados. Esto contrasta con la creencia predominante de la Biblia, que indica que el destino de Satanás y sus ángeles es el fuego eterno del infierno, como afirma Mateo, capítulo 25, versículo 41. Este versículo señala la condenación eterna de Satanás y sus seguidores, revelando que no están dispuestos a arrepentirse, ya que aquellos que se arrepienten están prometidos con la liberación de la destrucción en el infierno, como se menciona en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El libro de Enoc también arroja sombras sobre los demonios, afirmando que, después de su rebelión inicial, ya no podían entrar en contacto con Dios. No podían hablar con Él ni levantar los ojos al cielo. Esto es intrigante, ya que, en el capítulo 1 de Job, Satanás podía presentarse directamente a Dios en el cielo y discutir asuntos con Él, como su trabajo y su fidelidad. Sin embargo, el concepto de cielo, según el libro de Enoc, difiere significativamente de lo que encontramos en la Biblia. Mientras que el Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 21,
describe el suelo de la ciudad celestial como hecho de oro puro y sus calles como vidrio transparente. El libro de Enoc, en el capítulo 14, versículo 10, menciona que su base es de cristal. Esta discrepancia es solo un ejemplo de las muchas contradicciones entre el libro de Enoc y la Biblia. En el capítulo 14 del libro de Enoc, los versículos de 9 a 25 presentan varias otras divergencias, muchas de ellas desafiando tanto a la Biblia como al conocimiento científico moderno. Por ejemplo, en el capítulo 33, versículos 1 a 4, el libro afirma que Enoc mapeó y contó todas las estrellas del cielo. Sin embargo, Jeremías, en el capítulo 33, versículo 22, afirma que las estrellas no pueden contarse, lo cual es una imposibilidad física dada su gran cantidad. Los astrónomos estiman que hay alrededor de 100.000 millones de estrellas solo en la Vía Láctea, y hay innumerables otras galaxias en el universo. Además, el libro de Enoc, en el capítulo 41, menciona que el viento, la nieve, el granizo e incluso la luna salen de un receptáculo de madera en el cielo, una idea que parece absurda a la luz del conocimiento científico moderno. Estas discrepancias y contradicciones entre el libro de Enoc y la Biblia plantean preguntas sobre por qué el libro de Enoc no forma parte de la Biblia. Estas diferencias, tanto en términos de descripciones del cielo como de conocimiento astronómico y meteorológico, pueden ser una de las razones por las cuales no fue incluido en el canon de las Escrituras Sagradas. El libro de Enoc es, indiscutiblemente, una obra fascinante, ampliando la narrativa bíblica para abarcar todas las eras, desde Génesis hasta el advenimiento del Hijo del Hombre, Jesucristo, y hasta el enigmático día del juicio final. Es una compilación que abraza pasado, presente y futuro en un solo volumen. La pregunta que muchos se hacen es por qué este libro no se encuentra en la Biblia. Una de las razones cruciales para esta omisión radica en el hecho de que el primer libro de Enoc no se considera una escritura inspirada por Dios. Además, se categoriza como un ejemplo de pseudoepigrafía, lo que significa que el autor no es quien él afirma ser. Esta es una distinción importante, ya que el libro de Enoc contradice la Biblia en varias ocasiones, especialmente en lo que respecta a Noé, lo que sugiere que fue escrito por otra persona en un periodo posterior. Debido a su autenticidad dudosa, el libro de Enoc no es ampliamente valorado por los cristianos que buscan comprender las verdades del Evangelio. Sin embargo, es notable que el libro sea citado en un pasaje de Judas, posiblemente debido a su familiaridad y la inspiración que podría ofrecer para reforzar argumentos a favor del Evangelio. El misterio en torno al libro de Enoc persiste, ya que la única copia completa conocida es una traducción etíope de un original griego, que a su vez habría sido traducido de fuentes hebreas y arameas de Palestina. La naturaleza tardía de su composición y la falta de confiabilidad de la fuente original contribuyen a las dudas sobre la autenticidad del libro. El libro de Enoc permanece por lo tanto como un enigma no resuelto. No hay consenso sobre si fue escrito por el propio Enoc o compilado por alguien inspirado por él. El misterio que rodea a este libro, junto con sus contradicciones con la Biblia, es una de las razones por las cuales no es parte del canon oficial de la Biblia. La cuestión de la veracidad del libro de Enoc continúa intrigando a académicos y creyentes, pero su exclusión de la Biblia es una decisión que sigue generando debates y discusiones. Espero que este video te haya bendecido de alguna manera. Envíalo a un amigo. Gracias por mirar y hasta la próxima.